Tenemos preparado un reportaje muy interesante de un inmueble que guarda varios objetos que relatan la historia de nuestro país. Y me refiero, por supuesto, al Colegio de San Ildefonso. Vamos a verlo. Es conocido como uno de los inmuebles más emblemáticos del centro de la Ciudad de México. Su arquitectura barroca es un ejemplo sobresaliente en la capital. Nos referimos al antiguo Colegio de San Ildefonso. Esta edificación data del año 1583. Desde sus inicios, fue utilizado con fines educativos. En él se ubican los seminarios de San Bernardo, San Miguel y San Gregorio. Años más tarde, en 1867, siendo Benito Juárez presidente, se hizo una reforma en la que se creó la Escuela Nacional Preparatoria, instalándose en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Es un lugar lleno de historias y de anécdotas. En este lugar estudió, por ejemplo, el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. En sus muros estudió también gente como Frida Kahlo. Es cuna del muralismo mexicano, entonces podemos encontrar como parte de la historia desde la colonia hasta la época contemporánea, en el momento en el que se convierte en un recinto de exposiciones temporales. En 1910, la Escuela Nacional Preparatoria pasó a formar parte de la Universidad Nacional fundada por Justo Sierra. Fue en el año de 1980 cuando dejó de ser sede de este plantel y permaneció cerrado al público. El edificio permaneció así hasta el año 1992, cuando fue restaurado para abrir sus puertas a la exposición México, Esplendores de 30 siglos. A partir de aquí, la administración del inmueble se realiza de forma tripartita, entre la UNAM, la Secretaría de Cultura y el gobierno capitalino. El antiguo Colegio de San Ildefonso se compone de 3 niveles y consta también de 2 áreas. Una de ellas, que es del periodo barroco, y una más que se encuentra al sur, donde ubicamos el Anfiteatro Simón Bolívar y también un espacio de oficinas. A partir de 1994, la vocación del antiguo Colegio de San Ildefonso es de un proyecto permanente que le ha permitido convertirse en un lugar de excelencia y primordial importancia para la vida de la sociedad, presentando exposiciones que logran familiarizar al público con el patrimonio histórico y cultural, además de completarlo con actividades que dejan un aprendizaje a niños y jóvenes. Este lugar es conocido también como la cuna del muralismo mexicano. ¿Pero quiénes son sus autores que están plasmados en los muros? Eso lo veremos en la segunda parte de nuestro recorrido por el antiguo Colegio de San Ildefonso, que forma parte de la vida en la Ciudad de México.